¿Se han puesto a pensar qué pasaría si descubres que hay cosas que existen y no podemos ver? Hoy conoceremos al padre Aurelio y algo de su historia y la forma en la que él ve ciertos temas y que generan mucha curiosidad. Somos historias, realidades, risas y experiencias. Somos Sin Filtro. Recientemente vivió uno de los momentos más importantes de su vida, su ordenación sacerdotal, consolidando un camino de fe, servicio y entrega que ha construido durante muchos años. Pero más allá de los títulos, los cargos o las experiencias, hoy queremos conocer a la persona, al hombre que decidió dedicar su vida a Dios después de haber buscado respuestas en muchos lugares. Y para hablar de un tema que seguramente todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿existe algo más allá? Con mucho cariño, admiración y agradecimiento, le damos la bienvenida al padre Aurelio. Hoy estamos con alguien que ha tenido que cuestionarse muchas cosas en su vida. Bienvenido, Aurelio. ¿Qué tal, Fátima? ¿Qué tal, Vidal? Me da mucho gusto el espacio. Felicidades por este proyecto y pues hola a todos los que están aquí viéndonos y acompañándonos. Padre Aurelio, pues antes de comenzar nos gustaría conocerte un poco más, que nuestra audiencia te conozca un poco más. ¿Quién fue el Padre Aurelio? ¿Quién es el Padre Aurelio? ¿Quién va a ser el Padre Aurelio? Entonces, cuéntanos un poco acerca de tu historia. Bueno, pues primero a los amigos, hay que hablarnos como nos conocimos. Así es. Y si alguien sabe del Aurelio de antes, de la Aurelio de después, son ustedes. Porque con Vidal crecimos desde el colegio juntos, tantas experiencias vividas, compartidas, luego ya por medio de ti conocemos a Fátima, ahora tu esposa, y que también nos hemos conocido. Sin duda que hablar un poquito de mi vida, de mi experiencia, o como llamamos desde el sacerdocio, desde mi historia vocacional, pues todos tenemos un antes y un después. Y todo inicia cuando me empiezo a cuestionar las preguntas más fundamentales que un ser humano se puede hacer. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? La famosa, crisis existencial, Por ¿será? Supuesto, okay. Por supuesto. Tuve una crisis existencial. Al decir la siguiente información, van a saber cuántos años tengo. Justamente cuando cumplí los 30 años. Padre, todos no estamos sin filtro, ¿eh? Aquí sí, vamos a decir las cosas. Las cosas como son. Sí, así. Justo cuando tenía 30 años es cuando pienso que tal vez tarde, pero ahora sí que cada quien lleva su ritmo, ¿verdad? Es cuando yo empiezo tal vez a tomarme la vida en serio y que empiezo a hacerme estas preguntas fundamentales. Antes de hacerme esas preguntas, yo suponía tener una vida estable en cuestión de laboral, económica, de independencia, de amigos. Yo tenía otros planes, yo tenía otros sueños, pero ahora no me cabe duda de que tengo que mencionar a Dios, de que Dios, desde antes de que naciéramos, está inscrito en nuestro corazón lo que tenemos que venir a hacer y qué vamos a hacer aquí en este mundo. Nos toca a nosotros descubrirlo. Nuestra misión. Por supuesto. Entonces, fue a raíz de esas preguntas, de esa crisis existencial a los 30 años, cuando yo empiezo a cuestionarme. Y cuando mi vida, ustedes son testigos, cambia de rumbo completamente. En pocas palabras, les puedo decir esa experiencia. Al final somos seres humanos que recibimos un don, es un regalo, esta vocación es un regalo. Por supuesto que uno pone de su parte, pero si Dios no nos llama, nosotros no somos para esta misión. Si Dios no nos elige, nosotros no podemos hacerlo. Esto es un regalo, es algo que trasciende las cosas humanas, es una conexión como entre lo divino y lo humano, pero al final nosotros únicamente somos instrumentos. Padre, ¿y nunca te cuestionaste por qué Dios me da este don y si acepto el don o esta forma o transitar en tu vida? Claro, por supuesto. Yo creo que ustedes, aunque por lo mucho que me quieren, cuando supieron, seguramente también ustedes se cuestionan, ¿tú? ¿No? ¿Cómo? Sí, porque sí. Es difícil entender cómo uno de los de nosotros, yo te vi crecer, yo sé tus debilidades, yo sé esto. Y es un misterio, es un misterio. Yo lo único que sé es que
no puedo ahora comprender de dónde me salió la fuerza de voluntad para yo haber dicho sí. Es un llamado, es algo que no se puede explicar con palabras, es algo que se siente, pero no se trata solamente de sentir, es algo más allá. Justamente tocas un punto, yo creo que bueno dentro de este tema de esta charla, porque hoy queremos hablar de eso. Cosas que a lo mejor no entendemos por qué se dan, pero existen o no existen, o algunos lo creen, otros no lo creen. Entonces, de ahí viene esta pregunta, no lo entendemos. También cómo explicarte, entramos al seminario, un grupo de 28 jóvenes con inquietudes, con dudas, no nos conocíamos, con diferentes historias, con heridas, con traumas, con todo lo que representa el ser humano. Y después de 9 años de formación, pues únicamente terminamos, que aquí no podemos decir como que llegamos a la meta, porque no son los términos propios, pero para que nos entiendan un poquito, únicamente 4 terminamos, nos ordenamos únicamente de ese grupo. ¿De qué, perdón, 28? De 28 compañeros únicamente nos ordenamos sacerdotes, 4. ¿Cómo te lo explicas? No sabemos. No somos los mejores. Yo vi que se fueron del seminario muchos compañeros muy valiosos, pero es donde, por supuesto, que vienen también otras preguntas en otra etapa de tu vida. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Quién me llamó? ¿Quién me eligió? ¿Para qué? Justamente esa serie de preguntas, pues yo creo que todos en algún momento nos preguntamos cosas o nos cuestionamos cosas. Yo, en general, a veces me cuestiono cosas que a lo mejor no podemos ver, pero que se dice que existen, o que creemos que existen de alguna manera. Entonces, ¿sí me entiendes como qué tipo de cosas me estoy refiriendo? ¿No te ha pasado? Sí, de hecho ese es el tema que vamos a tratar hoy. Si existe algo más allá de lo que vemos. No sé, pues como el alma, las energías, todo esto que últimamente hasta se ha puesto, creo que de moda, todo esto de la vibración y demás. ¿Tú qué nos puedes platicar? ¿Qué opinas sobre ese tema? Ok, lo primero que tenemos que tener muy claro es que el ser humano somos 2 dimensiones, nuestra dimensión humana y nuestra dimensión espiritual. Si nos quedamos únicamente con nuestra dimensión humana, pues todo lo vamos a querer racionar, todo lo vamos a querer explicar, todo es en esta dimensión terrenal, lo creado, lo que vemos, lo que a través de nuestros sentidos percibimos. Pero que no se nos olvide que también somos espíritu y nuestra dimensión nos hace trascender, el darnos cuenta que no somos únicamente para la tierra, para lo que aquí existe, vemos y tocamos, sino que dentro de nosotros hay esa alma, ese espíritu que nos conecta con otra dimensión, que por supuesto es Dios únicamente. Decías, Fátima, actualmente hasta parece de moda y está muy de moda. Las energías, el montón de espiritualidades, un montón de mezclas, poquito de acá, poquito de allá, como que el querer fabricar un Dios a mi conveniencia. Ajá. Primero, y ojalá que me entiendan muy bien eso, me da gusto que las personas a su manera busquen a Dios, porque todos los seres humanos necesitamos agarrarnos de algo que nos trascienda. Okay. Y precisamente yo te preguntaría, ¿y dónde está el alma y dónde está el espíritu? ¿En qué parte de mi cuerpo está? ¿Está en mi cabeza? ¿Está en mi corazón? ¿En dónde está? Es algo que nos hemos cuestionado precisamente porque no lo vemos. Sonó como canción, ¿no? Lo siento en mi cuerpo, lo siento en mi ser. Literal. En realidad sí decimos, ok, sí está, existe, incluso no solamente hablando de espíritu, mi mente cómo funciona, en qué parte de mi cerebro, aunque hay estudios de las partes del cerebro, de todos modos, cómo se procesa, hay cosas que no alcanzamos a dimensionar. Por supuesto, las cosas que vienen de Dios no la alcanzamos a dimensionar, no caben en nuestro raciocinio, no caben en nuestra mente, son cosas inexplicables. Yo siempre digo, son un misterio, como cuando me preguntan y no sé qué responder, digo, es un misterio, no me busques. Pero bueno, yo sí te puedo decir, y no necesitamos profundizar tanto para darnos cuenta, si nos vamos incluso a la etimología de las palabras, ¿no? Nuestra alma es aquello que anima. ¿Se acuerdan ustedes a veces de que las ánimas, ¿verdad? Los espíritus, ¿verdad?
es aquello que anima. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? Su alma se desprende y deja de animar el cuerpo. Nosotros, ¿por qué ahorita estamos hablando? ¿Por qué estamos pensando? ¿Por qué estamos vivos? Porque es el espíritu, es nuestra alma lo que nos da la vitalidad. Porque si no, únicamente seríamos cuerpo. Y un cuerpo sin el espíritu, sin el alma, pues sería únicamente materia. Padre, ¿y esas almas pueden salir del cuerpo y pueden haber fantasmas o cosas así? Como el típico que dicen se me subió el muerto o yo me vi, porque eso también, yo me vi que estaba dormida, y yo estaba arriba volando, mi alma salió y se fue, o como le dicen, sueños astrales y todas esas cosas. Claro, bueno, tú como psicólogo, Vidal, tienes muy claro que muchas veces nuestra mente limitada, pero también es muy poderosa y tiene la capacidad de imaginar, y sobre todo cuando estás, ¿sí? Cuando estás movido por muchos sentimientos, estás viviendo algún problema, alguna situación, tu mente tiene la capacidad de imaginar, de escuchar, de crear historias, y no a todo podemos decirle si se aparecen, si hay esto, no, tiene que haber un discernimiento. Pero bueno, aquí para contestar tu pregunta, por supuesto, de que en nosotros existe nuestra alma, nuestro espíritu, ya lo decía, nos está animando. Si vamos al momento que la persona fallece, lo que vemos ahí al momento de fallecer la persona es únicamente su cuerpo. El alma se va a otra dimensión, a donde pertenece, porque aquí quiero citar y recordar que de Dios venimos y a Dios vamos a volver. Y si nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que nos hace asemejarnos a Dios, ¿qué es? Más que nuestro cuerpo, es nuestro espíritu. Entonces, también en la palabra de Dios en algún momento escuchamos que nos dice, entre ellos, los que ya no están aquí, y nosotros, son ambas dimensiones. Hay un abismo muy grande, que ni ellos pueden venir para acá, ni nosotros podemos ir. Hay algo que nos divide. Entre más lo pienso, más me enloquezco, porque realmente me empiezo a cuestionar y empiezo a... Relacionado a esto, y de hecho Aurelio lo sabe porque es casi desde antes, desde que entró al seminario, él ha sido mi confidente de que si soñé esto, y Aurelio ya soñé esto, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, ahorita de hecho tú mencionaste algo clave. Cuando me preguntan, digo, ¿es un misterio? No le busquen. Entonces, yo entendí, porque yo llegué en un punto de mi vida, cuando empezaron a sacar que hasta en Estados Unidos ya tenían extraterrestres y ya habían agarrado la nave y no sé qué tanto. Literal, de verdad, yo, entre más ves, y eso es un daño que se hace uno mismo, entre más ves, más te cuestionas y empiezas a dudar. Yo jamás he dudado de mi fe, pero no sé si recuerdas que te empecé a hacer esas preguntas que decía, es que no, o sea, ponen pruebas ahí de esto y lo otro, y yo quiero saber, y es que cómo, y lo que tú acabas de decir. O sea, ya estoy así de que no sé qué onda. Pero yo creo que cuando nos cuestionamos todo eso, dijiste una palabra clave, la fe. Claro. Sí, claro. Es de ahí de donde yo me agarré, de mi fe, y yo dije, no vuelvo a buscar, no vuelvo a estar investigando para poder saber la verdad. O sea, no, es mi fe, y yo de eso me agarré. Así es. Ustedes han tocado en algo que yo quería ir llevándolos hasta llegar, pero se me adelantaron. Por supuesto que la fe. Sí. La fe, yo soy hombre de fe, por mi fe es que estoy aquí, por mi fe soy lo que soy. Ustedes, me consta, porque son mis amigos, son personas de fe. Aquí hay que tener muy claro que el decir fe, no le busques, no es sinónimo de ignorancia. Como muchas personas que estudian, que son personas de ciencia, dicen, la fe es para los ignorantes, y por supuesto que no. La fe te debe de llegar a seguir profundizando, a seguirte formando, a conocer más. Precisamente es el tema que hoy nos convoca, el tema que hoy estamos en este programa. Tenemos que cuestionarnos la vida, tenemos que cuestionarnos la fe. Por supuesto que la fe es creer en aquello que no ves. Ya hablamos de nuestras dos dimensiones. Así es. Ahorita que mencionas esto, perdón que te interrumpa, recuerdo una frase que era algo así que, como dichosos o bienaventurados los que creen sin ver. Claro, por supuesto. Eso nos invita a Jesucristo. Pero también yo soy de la idea de que no nos quedemos como con esa fe resignada, como esa fe no formada.
y sobre todo ahorita, como tú bien decías, hay tantas herramientas que nos ayudan a seguir profundizando, pero ojo aquí, no todo lo que veamos en internet, no todo lo que nos digan es verdad. ¿Hasta qué punto tú puedes tener una fe madura para decir, ok, llega a mis manos este material, este contenido, yo debo de tener el discernimiento y la madurez para decir, esto es real, esto no es? ¿Y en qué está cimentada mi fe? Que yo puedo decir, esto sí viene de Dios, yo me quedo con esto, porque si no, vamos a volver al ejemplo que decías, a fabricarnos una espiritualidad, un Dios a nuestra medida. Entonces, cuando no tenemos como esa idea o capacidad de discernimiento, es cuando comenzamos a dudar de nuestra propia fe y empezamos a investigar y nos podemos ir por cuestiones así. Sí, por supuesto. Yo creo que una persona de fe debe siempre cuestionarse, una persona de fe debe de profundizar, una persona de fe debe de seguir formándose, porque Dios es tan grande que no cabe con una simple lectura, no cabe con ir a una celebración, no cabe con un rezo. Nuestra fe, Dios, y realmente lo que queremos conocer va mucho más allá. Y es cuando se unen todas estas conexiones. No me gusta hablar de energías porque nosotros no nos movemos por energías, pero es cuando se conecta todo esto, lo humano con lo divino, lo terreno con lo celeste, nuestra miseria como humanos con la grandeza de Dios. ¿Cómo se explican ustedes? Otra pregunta que yo quiero lanzar para todos nosotros. ¿Por qué cuando las cosas de nuestra vida están bien, decimos, por nosotros, por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi dedicación? ¿Y por qué cuando la vida nos da unas buenas revolcadas, es cuando buscamos a Dios? Lo culpamos a Dios. Ya suéltame, Diosito. Sí, Entonces, también a mí eso me llama la atención. ¿Por qué cuando nos conviene buscamos a Dios y cuando no nos conviene, somos nosotros, por nuestros méritos, por nuestro esfuerzo? Puede ser una fe, no quiero decirlo hueca o vacía en cierta medida, o aprendida, a lo mejor educada por los padres, pero no realmente madura y preparada y parte de ese crecimiento que debemos de tener como seres humanos. Pues. Sí, y terminando este punto de la fe, yo creo que como seres humanos, en nuestro crecimiento vamos respondiendo a una necesidad y una etapa de la vida. No podemos, como adultos que somos, quedarnos con una fe de adolescente, con una fe de un joven. Tenemos que estar de acuerdo a la etapa en que vivimos. Y más, por ejemplo, alguien como ustedes, un matrimonio con familia, que tiene ya en sus manos no solamente el madurar su fe, sino transmitir la fe, pero la fe verdadera ante un mundo donde hay tanta mentira, tanta falsedad, como ahora hablar de la verdad. Y para eso nos puede ayudar la fe. Y con tantas herramientas o tantos medios de comunicación celulares donde, como lo acabas tú de mencionar, pues pueden buscar y te sale información que ahorita que mencionas de las etapas y no quedarte como que en esa fe de adolescente, me hiciste recordar cuando estaba yo pues más chica y que vas a misa y pues porque tu mamá y tu papá te obligan a ir a misa o así, no pones atención real al evangelio, a las lecturas. Y ahora, pues que ya estamos, tú sabes, más involucrados en la iglesia y encuentros y todo esto, cada que escucho las lecturas pongo tanta atención de que se me hace tan increíble, pero entonces ahora veo mi fe y veo toda esa información como con una, ¿cómo le llamo yo? Que es capacidad de asombro. Claro. Con una capacidad de asombro, no con una de querer investigar lo que decías. O sea, antes, un ejemplo, hace no tanto también decían que tal vez Jesucristo fue un extraterrestre, que creo que hasta te lo pregunté también, porque yo traía la cabeza así de que, sí, o sea, esas teorías de que cómo se pusieron las pirámides, es ilógico, piensen, nos están engañando, fueron los extraterrestres y era Jesús un extraterrestre porque, cómo iba a revivir a alguien, cómo iba a curar un ciego. Y ahora que te digo que ya ahora desde esta madurez de ver la fe y de escuchar las lecturas y cada vez que escucho y que sanó algo, hizo esto Jesucristo, lo veo desde ese punto de capacidad de asombro, pero creer sin ver. Claro. Que eso fue lo que pasó. Sí, yo creo que cuando llegamos a este punto de la vida,
de madurar en la fe es cuando sabemos para qué estamos aquí, o cuando sabemos lo que realmente es la vida. Y es cuando vemos la necesidad de estar cerca de Dios, de comprender su mensaje, de acercarnos a lo que realmente importa. Porque cuando éramos jóvenes, pues ni sabíamos ni para qué estábamos aquí, ni la vida, no sabían ni para qué era la vida. Pues disfrutábamos. Por supuesto, respondíamos a la etapa en la que estábamos. Por eso hablaba hace un momento de que no podemos tener una fe de adolescente o de joven. Porque ahorita, dice Fátima, porque ahora voy a misa, escucho las palabras, me identifico y me quedo con algo. Porque te estás tomando en serio la vida. Porque vuelvo, o tenemos que hablar hasta de temas vocacionales, porque ya no solamente eres tú, ¿verdad? Es tu esposo, es tus hijos, son las personas que te relacionas. Sí. Entonces, simplemente nos estamos tomando la vida en serio y estamos respondiendo bien. Es que tenemos esa necesidad de querer ver las cosas, de palmarlas para decir que son reales. Ahorita que los estaba escuchando, se me viene a la mente lo que yo creo que todo el mundo lo vio hace unos días o hace unas semanas ya, estos hombres que van a la luna. O sea, a mí generalmente eso, cuando veo esas fotos, aunque ya se había visto, como que me pone realmente a pensar qué hay allá afuera, o qué es lo que se mueve, o cómo se sostiene el mundo en esa inmensidad. Estamos arriba, estamos abajo. Me pone a pensar también la mente de esas personas, cómo lo están llevando y cómo tienen esa idea. Y precisamente, pues nosotros creemos que allá afuera está un universo. ¿Lo han visto? ¿Han salido? No. No. ¿Pero por qué creemos? Porque ya ahora salieron, dicen que salieron, bueno, sí salieron, no dicen, sí salieron. Pero al final de cuentas sí nos llegamos a cuestionar, y hay gente que se sigue cuestionando que no salieron y que la Tierra es plana y todo ese tipo de circunstancias. ¿Qué explicación podemos dar o qué pudieras decirle tu padre a la gente? ¿Cómo es esa inmensidad del universo y cómo se relaciona con todo esto que quizás no podemos ver, pero ahí está? Claro. Primero, yo en algún momento me cuestioné, dije, ¿qué pasaría si descubren que hay vida en otro planeta? ¿Qué tanto afectaría a mi fe? ¿Qué tanto me sentiría que me mintieron? Simplemente lo que dice el primer libro de la Biblia del Génesis de la creación del mundo. Pero yo también he comprendido, a propósito de haber madurado en mi fe, que más que sentirme engañado, traicionado o que me hayan mentido, yo comprobaría con eso del Dios tan grande que tenemos. Sí. Porque no se limitó únicamente a nosotros, sino... Por supuesto, claro. Por supuesto. Eso por un lado. Y segundo, qué bueno, y ojalá que lo veamos así, que cada vez haya más avances en la ciencia, en la técnica, en descubrimiento. Porque esas capacidades humanas, ¿de dónde nos vienen? De Dios. Entonces, ahí es cuando yo digo, wow, qué bueno que vengan estos descubrimientos y no cambia en nada. Incluso, simplemente la teoría de la creación, del Big Bang, que es lo más acercado a lo que realmente sucedió. ¿Quién lo descubrió y quién lo promovió? Un sacerdote. Entonces, la iglesia está a favor de la ciencia, de la investigación, de que se haga todo esto que cada vez nos sorprende más. La iglesia tiene como ramas o gente, sacerdotes que están investigando, que se dedican a ciertas cosas. Por supuesto, por supuesto. Y vuelvo a mencionar qué importante es seguir estudiando, seguirnos formando, seguir investigando, porque la iglesia, mientras que hay gente que la tacha de antigua, de retrógrada, etcétera, la iglesia está a la vanguardia. La iglesia tiene muchas áreas que ahorita no puedo mencionar porque desconozco también, donde está la investigación. Pero vamos a lo mismo. Si nos quedamos en lo que dice literal la palabra de Dios, pues bueno, hay que entender de que son libros que se escribieron hace cientos de años. Y no podemos juzgar el pasado con nuestros ojos y pensamiento del presente. Entonces, pero sí podemos interpretar por qué ellos escribieron, ¿verdad? En ese tiempo de esa manera, y no como decir, esto ya está viejo. Por supuesto que lo podemos seguir actualizando. Sí, sí. Fíjense que ya ahora sí poniéndome un poco serio, realmente, realmente hay cosas que existen aunque no las podamos ver.
Por ejemplo, yo recuerdo cuando abrimos una cerveza Victoria, no podemos ver el líquido, pero sabemos que ahí está y la tomamos. Ese ejemplo estuvo medio burdo, pero sí. No se crean, es parte de, padre. Pero, o sea, como todo ese tipo de cosas, pues, están ahí. Yo me quedo con esta parte de aferrarnos a nuestra fe, tener ese discernimiento de las cosas, que creo que también es importante, y pues seguir acercándonos a Dios para cultivar eso que está pasando. Si yo siento que si nos alejamos es cuando más dudas vamos a Y antes de que me ganes última, sobre todo, Oigan, ¿saben algo? He estado bien calladita porque digo, los voy a dejar hablar porque de repente me dicen que hablo mucho por ahí. Alguien sin filtro. bueno, yo agregaría a esta lista que haces lo que Fátima mencionó, el no perder la capacidad de asombro. Cada vez que nos encontremos con una noticia de un descubrimiento, de un avance, más allá de decir, me mintieron, más bien tener la capacidad de asombro y decir, es un Dios bien grande el que tenemos, que no únicamente está limitado a lo que creíamos, a lo que pensábamos o a lo que podíamos nosotros palpar, sino que es un Dios mucho más allá. Y que vengan más descubrimientos y que vayan viajes a la luna y otros planetas y que todo eso no cambie para nada. A mí lo único que no me gusta de todos estos viajes a la luna es que yo no voy a ir. Eso es lo único que a mí no me gusta, que a mí no me va a tocar ir. Ojalá mis nietos o mis bisnietos. Cuando andas lunático no vas. Oigan, ¿ya vieron? El padre Aurelio ya se soltó sin filtro. Después de tanta plática tan interesante, nos vamos a nuestra sesión sin filtro, donde vamos a hacerte 3 preguntas y sin filtro nos contestas, ¿va? La primera sería, ¿te ha pasado en alguna ocasión algo que no te hayas cuestionado o no le hayas podido dar una explicación? Voy a contestar, no romántico, pero un poquito más profundo. ¿Cómo me explico el amor de mi familia? ¿Cómo me explico el amor de Dios que me invitó a esta vocación? Es algo que me trasciende, que con mi lógica no lo puedo decir, pero únicamente yo sé lo que lo he experimentado. ¿Y algo más sin filtro, no tan profundo? Oye, yo creo que todos esperaban, el padre va a decir que se le apareció el Espíritu Santo. No sé, algo que haya sentido así como que tú digas, esto es inexplicable. Sí, yo creo que el día de mi ordenación. El día de mi ordenación, que ustedes estuvieron ahí presentes, hubo un momento que desde que sentimos el llamado, nos imaginamos ese momento. Cuando uno está en el rito de la ordenación, está uno postrado. Postrado, literal, comiendo la tierra del piso, ¿no? ¿Y cómo te explicas que cuando tú estás allí con tu miseria, con tu pecado, con toda tu historia, te levantas siendo otra persona? Y no por ti, sino por la gracia que viene de Dios. Eso es lo que digo, no me puedo explicar. Que tu vida, o sea, tú sentiste que algo cambió. Por supuesto. Bueno, tal vez me sonaría absurdo preguntarte esto porque pues eres el padre Aurelio, porque te conozco, pero ¿te daría miedo comprobar que hay algo más? Bueno, decir algo más, pues puede ser muchas cosas. Sí, o sea. Pero desde padre Aurelio me daría mucho gusto comprobar que no me equivoqué en mi fe, que no me equivoqué en quien me llamó y que un día me encuentre con ese alguien más, sea Dios. Por supuesto que más que miedo, me daría muchísima felicidad. Ahora sí que me dejaste sin filtro. Y bueno, por último, ¿confías más en la intuición o en la lógica? Por supuesto que en la intuición, porque vuelvo al inicio del programa, si digo lógica, o si creía más en la lógica, me quedaría en mi parte humana. Pero creo que nosotros, como personas de fe, debemos de confiar más en la intuición. Porque la intuición es cuando podemos sentir que Dios nos guía, que Dios nos llama, que Dios nos está diciendo, hey, dale por aquí. Bueno, pues ya casi nos andamos despidiendo del programa. Ya tenemos 3 horas aquí platicando. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje que el padre Aurelio puede dejar el día de hoy a las personas que vieron este episodio referente a lo que estuvimos hablando? ¿Qué les pudieras decir a la gente? Que se están cuestionando, ¿no? Esas personas que están en esas crisis existenciales.
hasta por esto mismo de lo del tema, de lo que estamos hablando, que ven tanta cosa y luego ya no saben ni qué, referente a eso, ¿qué les puedes decir? Sí, primero, qué bueno, si tú tienes dudas, síguete cuestionando, pero no te quedes en la duda, ¿sí? Es de sabios preguntarse, pero déjate guiar, déjate acompañar y infórmate, fórmate, profundiza, pero sobre todo acércate a Dios y ahí vas a encontrar la verdad. Pues ahí están. Cerramos así este programa. No tenemos nada más que decir, más que estamos muy contentos que nos hayas acompañado. Muchas gracias por estar acá. Ojalá que no sea la última vez. Cuando gusten, cuando me inviten. Y pónganos ahí en los comentarios cuál tema es el que es más de su interés y a quién les gustaría que invitáramos y si quieren que vuelva con nosotros el Padre Aurelio y con qué tema. No olviden de activar la campanita, darnos seguir y pues. Antes de irnos, el Padre Aurelio tiene redes sociales. Sí. Búsquelo por ahí. Vamos a dejarles aquí las redes sociales y síganos en todas nuestras redes sociales también, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, no, Milana, gracias, Fátima. gran amigo. Gracias a todos. Gracias. Bye. Entonces, nosotros nos despedimos porque nosotros somos Sin Filtro.